Muy buenas tardes, gracias por esta invitación al Diplomado Internacional. Mi nombre es Ana Milena Avendaño, yo soy arquitecta de formación, maestra en arquitectura bioclimática y pues tengo mucha experiencia en temas de eficiencia energética y confort, tanto en México como en Colombia. El propósito de esta sesión es contarles un poco cómo ha sido la implementación de criterios de eficiencia energética en Latinoamérica, desde la experiencia que hemos tenido en México y en Colombia, y un poco contarles también cómo ha sido el proceso de certificación en IFC, la certificación EDGE, Excelencia en el Diseño para Grandes Eficiencias, promovida por IFC y el Grupo Banco Mundial. Primero, hablarles del marco institucional que tiene México, que es un marco que está bastante consolidado. Las principales secretarías, la Semarnat, la CENER y la SEDATU, que son las secretarías de Ambiente, de Energía y de Desarrollo Territorial, se encargan de establecer la política y estrategia inicial, ¿no? Cuáles son estas estrategias y cuáles son estas normatividades que se deben implementar en términos de eficiencia energética para las edificaciones. La NAMA o cómo llegamos hasta el desarrollo de la NAMA, primero contarles que desde el 2017 ya había una estrategia nacional de cambio climático en el país. Esto liderado con el apoyo de el INEC y la UNAM. Luego ya en el 2019 se lanza a nivel nacional este programa y este programa nos permite entonces empezar a otorgar créditos a vivienda nueva, particularmente que eran de sectores bajos, vivienda de interés social, pero con un monto adicional que permitía cubrir el costo o el sobrecosto de las ecotecnologías o de las medidas que se estuvieran implementando en ese momento. La NAMA, como se traduce, es acciones de mitigación nacionalmente apropiadas. A la fecha han habido más de 77,000 viviendas que han sido evaluadas y que han sido certificadas como viviendas NAMA. Factores de éxito que se pueden destacar de la NAMA, pues básicamente que todo partió obviamente del apoyo y de la cooperación internacional y se logró llegar a un consenso sobre un mecanismo de evaluación homologado. Entonces también hubo un fuerte componente de desarrollo de capacidades y de sensibilización a los usuarios finales. Entonces ya la vivienda sostenible no es vista como algo mágico e imposible de hacer, sino que ya ahorita está al alcance de la mano implementar aislamientos térmicos, implementar calentadores solares, implementar algún tipo de película para las viviendas, para las ventanas que les dé cierto sombreado. Entonces ya lo vemos como un producto, digamos, ya más accesible y poco a poco vamos a ir evolucionando o poco a poco se ha ido evolucionando en esta línea base o en esta práctica de construcción tradicional a mayores niveles de eficiencia, ¿no? Pues vamos a hablar ahora un poquito de cómo ha sido la experiencia en Colombia también en temas de criterios de eficiencia energética y criterios en general de sostenibilidad para la vivienda, ¿no? Y aquí tengo que contarles que hay un contexto normativo bastante importante. Desde 1990 ya existía una ley orgánica para el ordenamiento territorial y desde ese momento ya se empezaron a crear ciertas leyes y políticas que hablaban de acciones y temas de cambio climático, ¿no? En el caso por ejemplo, del Ministerio de Ambiente en el año 2000, estableció un primer documento que es el COMPES 3700 del 2011. Bueno, la actualización fue en 2011, pero lo empezaron a desarrollar desde el 2000 y este establece las políticas y acciones en materias de cambio climático. Luego, más adelante, el Ministerio de Energía en su momento estableció el PROURE, que es el programa de uso eficiente de los recursos y de la energía, y se estableció la ley 1715 del 2014, que generaba también todos estos códigos técnicos y todas estas regulaciones en términos de eficiencia energética para la construcción. En el 2015 sale la resolución 0549, que es esta primera política de construcción sostenible, donde se establecían unos requerimientos mínimos de agua, de ahorro de agua y de energía, ¿no? Otro, digamos, insumo importante dentro de la normatividad que hay desarrollada en el país es el Código Colombiano de Fontanería, que es la NTC 1500, que actualmente hace poco se actualizó
y esa es la que determina un poco lo que tiene que ver con los consumos mínimos de agua, máximos de agua por griferías, y también por ese mismo momento se crea el sello ambiental colombiano, que es la NTC 6112, uno de los documentos o de los instrumentos más importantes de política que se ha desarrollado en el país. Se trata del COMPES 3919, que como les dije se desarrolló en el 2018. Este fue liderado por el Departamento Nacional de Planeación y lo que busca es la inclusión de criterios de sostenibilidad para todos los usos dentro de todas las etapas del ciclo de vida. Entonces, la estrategia de la política de edificación sostenible tiene tres ejes principales. Uno tiene que ver con los instrumentos de política pública, donde se busca hacer la inclusión e implementación de criterios de sostenibilidad. Por el otro parte está lo que tiene que ver con mecanismos de seguimiento y control. Finalmente, pues el componente financiero es muy importante porque pues si hay los instrumentos y si hay los mecanismos que financien y que promuevan estos proyectos con criterios de sostenibilidad, pues cada vez más el mercado va a estar más abierto a cumplir con la política pública. Y bueno, por el lado de los incentivos, también se están desarrollando líneas de crédito con tasas preferenciales. Además de eso, en el país tenemos incentivos nacionales como son la exclusión de IVA para ciertas ecotecnologías y para ciertas medidas de eficiencia energética y en la reducción del impuesto de renta, que es, digamos, la exención de estos aranceles a todos los servicios que tienen que ver con consultoría ambiental, con certificaciones de construcción sostenible para la vivienda. Y finalmente, el propósito, que es el mismo que tiene en este momento el Consejo Mundial de Construcción Sostenible, es que el 100% de las viviendas nuevas al 2030 cuenten con criterios de sostenibilidad. Pues ahora les quiero contar un poquito sobre la certificación EDGE. La certificación EDGE nace de una necesidad de tener un estándar voluntario, de tener un estándar que fuera basado en métricas y que fuera acorde al mercado, específicamente de mercados emergentes o mercados o vías en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, lo que se buscaba era demostrar el caso de negocio de la construcción sostenible, ver que fuera económicamente viable y que se pudiera recompensar y que se pudiera valorar lo que se refiere a las medidas particulares de diseño, ¿no? EDGE ha ido avanzando en el mercado. Primero se propuso establecer un mínimo de eficiencia. Este mínimo de eficiencia se trataba del 20% mínimo en solo 3 criterios: energía, agua y la energía incorporada en los materiales. La certificación EDGE es, como se traduce, es excelencia en el diseño para mayores eficiencias. Y esto lo que implica es que ahora generamos un nivel mínimo de eficiencia, que es el nivel 1 certificado EDGE, que es el 20%, pero ya vamos promoviendo entonces el nivel 2, que es el nivel EDGE avanzado, que es para aquellos proyectos que ya quieren irse en camino hacia la carbono neutralidad y empiezan con más del 40% de ahorro de energía en sus proyectos, ¿no? EDGE ha ido avanzando en sus niveles de eficiencia, pero asimismo también ya hemos tenido resultados bastante importantes. A la fecha tenemos más de 33 millones de metros cuadrados certificados a nivel global, que esto equivale a más de 600.000 toneladas de CO2 al año ahorradas, ¿no? Y bueno, en el caso de Latinoamérica, el avance ha sido impresionante, más de 11 millones, es decir, una tercera parte de lo que se ha certificado a nivel global está en Latinoamérica. Otra cosa importante que prevalece es que está enfocada a la eficiencia de los recursos. Si bien no tiene en cuenta tantos criterios como otras certificaciones, estos 3 criterios que sí se están incorporando y que se están evaluando, pues tienen un enfoque en cómo hacer más eficiente realmente los recursos que necesitamos ahorrar, ¿no? Y bajo un orden cuantitativo, es decir, a cuántos megajoules de energía representa, cuántos metros cúbicos de agua representa, porque pues necesitamos establecer realmente una métrica de cuánto podríamos estar ahorrando. Esto se hace a través de un modelado bioclimático simple, que no por ser simple deja de tener
esta precisión y de esta adaptación a los estándares internacionales. ¿Cuáles son los retos que esto implica? La certificación, pues básicamente se pueden dividir entre los tres actores principales, ¿no? Por el lado del gobierno, pues es necesario generar capacidades internas sobre construcción sostenible. Que haya también mecanismos que incentiven el desarrollo inmobiliario verde. Hay que asegurarnos que todas estas políticas van de la mano de una gran estrategia de ordenamiento urbano sostenible, ¿no? O sea, que sea una política que esté orientada al bienestar a largo plazo. En el caso de los bancos, pues obviamente también es importante generar capacidades internas y desarrollar líneas de financiamiento verde en las edificaciones, productos que sean atractivos para el mercado. Y en el caso de los desarrolladores, pues hay que empezar por una reeducación, ¿no? Para que ellos puedan replantear los procesos de diseño y construcción, ¿no? Porque digamos que ya traen un modelo de construcción tradicional con unos números muy cerrados de cómo es su caso de negocio. Y entonces al principio la primer barrera o el primer reto es hacerles cambiar de pensamiento y hacer que puedan entender que estos digamos, es posible implementar estos criterios de sostenibilidad de una manera costo efectiva, ¿no? Y que incluso si hacen el ejercicio bien hecho y desde el principio, probablemente tengan muchísimas mayores ganancias porque replantean muchas cosas de sus sistemas constructivos y de sus opciones de diseño que le generan mayor beneficio, ¿no? Económico. Entonces, como idea principal es pues que el carbono empieza a ser nuestra unidad de medida, ¿no? Ya no tanto los consumos energéticos, sino que nuestra unidad de medida tendría que empezar a ser el carbono como tal. Reducir todo lo que tiene que ver con las demandas energéticas, porque no se puede compensar un mal consumo, ¿no? O sea, si no eres eficiente, si no tienes un edificio diseñado para ser eficiente desde el principio, pues no vale la pena pagar bonos para compensar un mal desempeño, ¿no? Que ya hay varias políticas que están empezando a incentivar toda la parte de generación autodistribuida, y de tipos de incentivos que empiezan a promover energías renovables, pero pues poco a poco este mercado va a tener que ir fortaleciéndose y ser mucho más agresivo y más exigente, incluso en la manera de compensar y en los costos mismos de las toneladas de CO2 a compensar, ¿no? Y bueno, pues todo esto tiene que estar medido, todo tiene que estar validado, entonces también tenemos que ir avanzando en todos estos sistemas de acreditación y certificación de edificaciones cero carbono para poder hacer estos reportes hacia la Convención de las Partes, que es donde finalmente se rinden cuentas de el cumplimiento de los compromisos internacionales en reducción de emisiones. Entonces, pues esto es un poquito lo que les quería contar respecto a los objetivos y el trabajo que se hace desde el programa de edificios verdes de IFC.